En este video voy a mostrarles cómo usar y configurar el formato condicional en Power BI. Lo primero que debemos saber es que el formato condicional aplica a Power BI Desktop. En el servicio de Power BI no se aplica. Entonces, el formato condicional en Power BI Desktop le permite especificar colores de celda personalizados, incluidos los de grados de color que se basan en valores de campo. Además, puede utilizar el formato condicional para representar valores de celda con barras de datos, iconos de KPI o enlaces web activos. Puede aplicar formato condicional a cualquier campo de texto o de datos siempre y cuando base el formato en un campo que tenga valores numéricos, nombres de color o código hexadecimal o de URL web. Es posible que desee utilizar el formato condicional para resaltar o diferenciar los datos que se muestran en su objeto visual. Este enfoque le ayudará a usted y a otros usuarios a ver información de datos claves fácilmente. Para aplicar formato condicional lo podemos hacer de formas diferentes. Primero, selecciono la visual matriz, voy al panel de visualizaciones, doy clic en dar formato a su objeto visual. Entonces, elijo la tabla, acá donde dice dar formato a su objeto visual, voy a elementos de celda, acá elementos de celda, elijo la columna a la cual aplicar, o pues la cual quiero aplicar el formato y elijo el tipo de formato que quiero aplicar. Entonces, acá puedo elegir la columna a la cual quiero aplicar el formato y elegir el tipo de formato que quiero aplicar y aquí lo habilito. Entonces, ¿qué tipo de formato puedo aplicar? Color de fondo, color de fuente, barras de datos, iconos, URL web. Otra forma de dar formato condicional es en el panel de visualizaciones, acá en este panel. Entonces, en el panel de visualizaciones, haga clic con el botón derecho o seleccione la flecha abajo situada junto al campo del área valores a la que quiero dar formato. Selecciono formato condicional y elijo el tipo de formato que quiero aplicar. Entonces, ¿a qué me refiero? Mira, acá, donde dice columnas, puedo darle clic derecho y acá ya me aparece la opción formato condicional. O también puedo darle clic acá en la flechita hacia abajo y me aparece la opción formato condicional. Nota, el formato condicional invalida los colores de fondo o de fuente personalizados que se aplican a la celda con formato condicional. Vamos a hacer unos ejemplos para entender mejor el tema. Entonces, vamos a asignar color de fuente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, como les dije anteriormente, acá elegimos la visual y esta vez va a darle color de fuente, es decir, a la letra, donde dice mes, al campo mes o a la columna mes. Entonces, doy clic aquí, flecha abajo, formato condicional y color fuente. Mira, muchachos, lo primero que debemos hacer es acá donde dice en qué campo debemos basar esto, le decimos en las ventas. Elegimos el campo ventas. Entonces, que el valor más bajo y el valor más alto. Que el valor más bajo me le aplique un color, este azul, y el más alto que me le aplique este color. Este color. Y le doy a aceptar. Entonces, mira acá que el color, digamos, más bajo, él me aplica azul, y el color más alto me le aplica este color. Como lo establecimos en el formato condicional. Ahorita vamos a darle color fondo. ¿Cómo lo hacemos? Elegimos pues la columna, campo que queramos. Esta vez elegiré estas ventas. Le doy clic acá. En ventas le doy clic en la flechita hacia abajo. Busco formato condicional y color fondo. Entonces, igual, no nos olvidemos, ¿en qué campo debemos hacer esto? Ubicamos el campo, ventas, y vamos a decirle que me aplique este color azul, que cuando sea bajito me aplique un color rojo, ese color, cuando sea un valor alto,
que me aplique un verde. Y le doy acá por fuera y aceptar. Mira que me aplique de una al colores más bajitos, rojo, y a los colores más altos, verdes. Entonces, vamos a aplicar un formato condicional, pero según una regla. Vamos a utilizar este campo ventas. Le doy clic aquí en la flechita. Va aquí donde dice formato condicional. Aquí en color fondo, color fuente. Entonces, color fondo. Voy acá donde dice estilo de formato. Le doy clic. Aquí, basado en una regla. ¿En qué campo podemos basar esto? Entonces le voy a decir que en el campo ventas. Entonces acá mira que aquí me sale en la regla si el valor es menor o igual a 0. Entonces, ¿qué tipo? Porcentaje no, número. Y el valor sea menor a, antes aquí donde vamos a aplicar la regla. Entonces, cuando el valor sea menor a 50 millones. Y aquí va a aplicar una nueva regla. Cuando el valor sea menor o igual a 50 millones. Aquí en el tipo es número. Y aquí en el valor ponemos 90 millones. Cuando sea menor o igual. Entonces, ¿qué quiero que me aplique? Quiero que me aplique esta vez este azul. Y acá quiero que me aplique, digamos, este color. Y le doy a aceptar. Mira que de una me aplica la regla, pero esta vez, perdón, me aplica el formato, por esta vez según el tipo de regla. Entonces, muchachos, cuando nosotros tenemos un campo o una columna con el nombre, digamos, del color, pero mira, tiene que ser en inglés, podemos también hacer un formato condicional por esta columna. Entonces, vamos acá. Yo puedo escoger cualquier campo y elegirlo según, y ponerle un formato condicional según otra columna. Pero esta vez voy a hacerlo con la columna color en el color. Entonces, elijo color, voy formato condicional, color de fondo. Pero mira, esta vez acá donde dice elijo estilo de formato, le digo valor de campo. ¿En qué campo quiero que se base esto? En el color. Y le doy a aceptar. Entonces, mira, si dice amarillo, pone amarillo, si dice blanco, pone blanco, si dice negro, pone negro, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con barras de datos. Vamos a hacerlo de dos formas. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy acá, elijo la columna que quiero hacer el formato, le clic en la flechita hacia abajo, formato condicional, y acá donde dice barra de datos. Entonces, mire, lo voy a dejar tal cual y de una le voy a dar a aceptar. Mira que acá ya me aparece la barra de datos según el, que, el campo ventas que elegimos, ¿sí? Entonces, muchachos, yo lo puedo hacer de otra forma. ¿Cómo? Entonces, acá yo puedo poner que solo me aparezca la barra de datos sin el número, ¿sí? Sin el valor de las ventas. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, acá donde dice ventas voy a quitar ese formato condicional. ¿Cómo lo hago? Le doy clic. Acá donde dice quitar formato condicional. Si digamos le he aplicado varios formatos condicional a la columna del campo, aquí me va a aparecer y lo puedo quitar el que yo quiera. De la barra de datos. Aquí me lo quita. Entonces vuelvo aquí, la flechita hacia abajo, le doy clic, donde dice formato condicional, barra de datos. Ahorita, como les había dicho, lo dejé tal cual, ¿no? Esta vez le va a decir mostrar solo la barra. Le doy clic y acá le doy aceptar. Mira que acá ya no me aparecen los valores de las ventas, sino las barras numéricas. Entonces, las barras de datos, perdón. Entonces, en este siguiente ejemplo, lo que voy a hacer es aquí en ventas icono, acá mira en el campo ventas icono, le doy formato condicional y elijo iconos.
Entonces, ¿en qué campo podemos basar esto? En las ventas. Entonces, acá no olvidemos que todo es número porque las ventas es tipo número y hacemos una regla. Entonces, a menor, espérame, 0 y acá 30 millones. Acá cuando sea 30 millones y acá 60 millones. Cuando cumpla con esta regla me va a me va a aplicar este formato, ¿sí? Cuando me cumpla con esta regla me va a aplicar este icono. Cuando me cumpla con esta otra regla, me va a aplicar el icono que está ahí, acá, mira este. Mira, acá uno puede elegir el estilo, ¿no? Pues si no les gusta, aquí puede elegir, mira, una variedad como tú desees. Entonces acá le doy ya a aceptar. Mira que aquí ya me lo aplica según la regla que le acabo de ingresar. Entonces, muchachos, si nosotros de alguna forma queremos, digamos, eh, aplicar formato a los totales o los subtotales, se hace de la siguiente forma. Entonces, vamos aquí en ventas icono, vamos aquí, le damos clic, le damos formato condicional, color fondo, y aquí donde dice aplicar a, aquí dice solo valores, no, entonces le aplicará solo totales. ¿En qué banco, en qué campo deseo basar esto? En el campo ventas. Y lo dejo tal cual. Y le voy acá a aceptar. Mira que él aquí me aplica ya, pero solo el total. Entonces, ventas icono. Entonces, ventas icono, digamos, usted quiere eliminar algún formato, entonces, ventas icono, le doy clic. Aquí donde dice quitar formato condicional y quito el que yo quiera, color de fondo o de iconos. Entonces, aquí, digamos, queremos quitar el color fondo. Para quitamos ya su total que les acabo de mostrar, cómo hacerlo. Entonces, podemos también basarnos en campos de URL. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo se hace? Entonces, mira, aquí tengo la URL, donde tengo, digamos, la historia de Cali, Bogotá, Jamundí, y acá tengo la ciudad, ¿sí? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy acá en el campo que yo quiero aplicar el formato, puede ser el que yo quiera, pues esta vez lo voy a hacer en ciudad. Le doy clic en la flechita hacia abajo, acá donde dice formato condicional, le doy URL web. Valor de campo, mira, aparece el valor de campo. ¿En qué campo quiero que se me base? En la URL. Y le doy a aceptar. Cuando ya me ha aplicado el formato, me va a aparecer como subrayado acá abajito, ¿sí ves? Entonces, si yo, digamos, le doy clic aquí en Cali, él me va a llevar donde está dirigida esa URL, es decir, la historia, digamos, de Cali. Voy acá otra vez a mi informe, digamos, voy a voy a ir a Buga para que vea que funciona, le doy clic y mira que ya me trae la historia acá de Buga. Digamos que estos somos ejemplos, tú puedes hacer cosas más avanzadas. Entonces, le doy clic aquí en el informe y vamos acá en esta otra, aquí ya hemos aplicado los diferentes tipos de formatos, vamos acá a gráficos. Entonces también yo mencionaba que uno puede realizar formato condicional con código hexadecimal, ¿sí? Es decir, con el nombre, digamos, el qué, con el color, pero en forma hexadecimal. ¿A qué se refiere? Mira, por ejemplo, acá yo le digo que si, acá que si el máximo, que si ventas es igual al más alto, que me aplique el color gris, pero mira como yo lo digo, numeral D. Si quiero que me aplique el color transparente, mira que aquí le digo numeral FFFF00. Esa es la forma hexadecimal. Entonces, sin más preámbulos, entonces voy acá a esta
visual, le doy clic, voy acá donde dice dar formato a su objeto visual, le doy clic, acá donde dice columnas, acá mira donde FX, le doy clic. Entonces le digo que esto me lo base en un valor de campo. ¿En qué valor de campo? Que cuando el máximo que me pinte amarillo y azul aquí, le voy a aceptar. Entonces, cuando es el color máximo, me lo va a pintar de amarillo, y cuando es el color mínimo, de azul. Acá abajo le doy clic y le voy a aplicar la otra condición, que cuando sea máximo me lo pinte gris y cuando sea mínimo, transparente. Valor de campo. ¿En qué campo debemos basar esto? Entonces, formato condicional, aquí, máximo, mínimo, gris, transparente. Y le doy a aceptar. Mira, cuando es más, estas dos visuales son las mismas, sino que es para efecto de mejor comprensión. Entonces, cuando es máximo, amarillo; cuando es mínimo, azul; cuando es máximo, gris; cuando es mínimo, que sería aquí en enero, transparente. Entonces, si yo elijo el primer trimestre, él va a cumplir el mismo criterio. Cuando es máximo, amarillo; cuando es máximo, gris; cuando es mínimo, azul; y cuando es mínimo, transparente. Hay personas que no les gustan los valores mínimos, entonces pueden utilizar esta regla. Entonces yo puedo elegir cualquier trimestre que quiera, los dos trimestres acá diferentes, pero igual me va a mostrar el valor máximo repintado amarillo, el mínimo de azul, y acá el valor máximo de gris y el mínimo de amarillo. Entonces vamos acá, al final, y vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, doy clic aquí donde está la visual, voy acá donde dice dar formato a su objeto visual, bajo, y donde dice columnas, le doy clic, y acá en FX le doy clic. Entonces aquí, basado en un campo. ¿Qué campo? En el campo máximo y mínimo, que cuando sea mayor o menor, o esté en el intermedio de la media, pues me aplique según el color. Y le doy a aceptar. Mira, entonces, esa medida es la siguiente. Mira lo que dice. Si ventas es mayor o igual a 60 millones, que me aplique color azul. Si ventas es mayor a 30 millones, que me aplique color rojo. Si la venta es menor o igual a 30 millones, que me aplique color amarillo. Esta es la fórmula para realizar para basarnos en este campo, ¿sí? Esta es la otra fórmula que utilizamos anteriormente para el máximo y el mínimo para gris y transparente. Esta es la otra fórmula para el máximo digamos, para que cuando sea máximo o mínimo me pinte de amarillo y azul. Entonces, mira, voy a aplicar acá también a esta visual formato condicional. Entonces, doy clic acá donde dice elementos de celda, doy clic, y aquí voy a poner lo que me pinte, digamos, la columna mes. Entonces, color de fondo lo habilito, estilo de formato, le doy valor de campo. ¿En qué campo podemos basar esto? Escogemos la medida que le acabo de mostrar, más min, y le doy a aceptar. Y mira que efectivamente lo pinta. Le doy el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Acá no me aparece rojo porque no hay ningún valor que esté que sea mayor a 30 millones y menor a 60 millones. Acá en el cuarto trimestre, si elijo 2, me va a funcionar perfectamente. ¿Ah? Mira. Entonces, de esta manera les he mostrado cómo configurar y usar el formato condicional en Power BI, que igual los protege, toma el peligro, laboratorio de datos, GG.